Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, de Editores Mexicanos Unidos, perteneciente a la Colección Literaria Universal, segunda edición de 1979. La caída de la casa de Usher. Su corazón es un laúd colgado, apenas lo tocan, resuena. De Beranger. Durante un día entero de otoño, oscuro, sombrío y silencioso, en que las nubes pesaban opresoras y bajas en los cielos, había atravesado solo a caballo una extensión particularmente lúgubre del país, y finalmente, cuando las sombras de la noche se acercaban, me encontré a la vista de la melancólica casa de Usher. No sé cómo aconteció, pero a la primera mirada que arrojé sobre el edificio, penetró en mi espíritu un sentimiento de insufrible tristeza. Digo insufrible ya que aquel sentimiento no estaba mitigado por aquella emoción semiagradable, por ser poética, con que el ánimo recibe en general hasta la severidad de las naturales imágenes de la desolación y el terror. Contemplaba yo la escena desplegada ante mi vista, la simple casa, el sencillo paisaje propio de la posesión, los muros helados, las ventanas que semejaban ojos vacíos, unos cuantos juncos alineados y algunos troncos blancos enfermizos. Contemplaba todo eso sintiendo una completa depresión en mi alma que no podía contemplarse apropiadamente entre las sensaciones terrenas, sino con aquel ensueño posterior del fumador de opio, con aquella amarga vuelta a la vida diaria y a la horrible y lenta caída del velo. Era una sensación glacial, un decaimiento que ningún estímulo de la imaginación podía reavivar, ni impulsar a lo sublime. ¿Qué era? Me detuve para pensarlo. ¿Qué era lo que me desalentaba así al contemplar la casa de Usher? Misterio de todo punto insoluble. Luchar no podía contra las tétricas visiones que se amontonaban sobre mí en tanto que reflexionaba sobre ello. Vime forzado a recurrir a la conclusión no satisfactoria de que sin lugar a duda existen combinaciones de objetos naturales muy sencillas que poseen el poder de afectarnos de esta manera, aunque el análisis de tal poder esté basado en consideraciones que nos harían perder el pie. Pensé que era posible una simple diferencia en la colocación de los detalles de la decoración, de los pomerones de un cuadro, fuese suficiente para modificar o quizá para aniquilar esta capacidad de impresión dolorosa. Actuando conforme a esta idea, guié mi caballo hacia la orilla escarpada de un negro y lúgubre estanque que se extendía con tranquilo brillo ante la casa, mirando con fijeza hacia abajo, pero con un sobresalto aún más aterrador que antes, las imágenes recompuestas e invertidas de los grises juncos, de los troncos de árboles siniestros y de las ventanas parecidas a ojos sin inteligencia. No obstante, en aquella mansión de melancolía me proponía residir unas semanas. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis joviales camaradas de infancia, pero habían transcurrido muchos años desde nuestra última entrevista. Con todo, había yo recibido recientemente, en una alejada parte de la comarca, una carta de él, con tal tono de vehemente apremio que no admitía otra respuesta que mi presencia. La letra mostraba una evidente agitación nerviosa. Su autor me hablaba de una dolencia física aguda, de una afección mental que lo oprimía y de un ardiente deseo de verme, ya que era su mejor amigo y en realidad el único, pues pensaba hallar en el gozo de mi compañía algún alivio para su mal. No me permitió vacilación el modo como me decía estas cosas y muchas más, y aquella manera de abrirme su pecho. Por tanto, obedecí de inmediato a lo que yo consideraba, no obstante, como una invitación de lo más extraño. Aun cuando de niños hubiéramos sido amigos íntimos, en realidad sabía yo muy poco de mi amigo. Una reserva excesiva había entrado siempre dentro de sus costumbres. Sabía, sin embargo, que pertenecía a una familia antiquísima,
que desde tiempos inmemoriales se había distinguido por una especial sensibilidad de temperamento, desplegada a través de siglos en numerosas obras de elevado arte, y que se había manifestado desde antiguo en actos repetidos de una generosa y discreta caridad, así como en un amor apasionado por las dificultades, más bien quizás que por las bellezas ortodoxas, siempre tan fácilmente reconocibles en la ciencia musical. También llegó a mi conocimiento el hecho muy notable de que el tronco del estripe de los Usher, por gloriosamente antiguo que fuese, nunca había brotado en época alguna ninguna rama duradera. En otras palabras, que la familia entera tan solo se había perpetuado en línea recta, con algunas excepciones insignificantes y pasajeras. Esta deficiencia, pensé en tanto revisaba mentalmente la perfecta concordancia de aquellos acertos con el carácter proverbial de la raza, y mientras pensaba en la probable influencia que cualquiera de ellas podría haber ejercido sobre la otra en una larga serie de siglos, esta deficiencia quizás de rama colateral y de la consiguiente transmisión directa de padre a hijo del patrimonio del nombre era lo que a la larga había identificado también a los dos, reuniendo el título originario de la posesión con la arcaica y equívoca denominación de Casa de Usher, la cual denominación era empleada por los lugareños, y que parecía juntar en espíritu la familia y la mansión solariega. Ya dije que el único efecto de mi experiencia un tanto pueril, quiero decir, haber mirado el estanque, fue tomar más profunda aquella primera y tan singular impresión. No puedo dudar que la conciencia de mi acrecentada superstición, ¿por qué no definirla así?, haya servido para acelerar aquel crecimiento. Yo sabía desde hacía mucho que tal es la ley paradójica de todos los sentimientos que tienen por base el terror, y aquella fue quizás la sola razón que hizo que brotase en mi mente, cuando mis ojos se alzaron hacia la casa misma desde la imagen del estanque, una visión extraña, una idea tan ridícula, y la verdad que si la menciono es para demostrar la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación había trabajado tanto que llegué a creer en realidad que flotaba una atmósfera particular en torno de la casa y la posesión enteras, así como en los lugares más cercanos, atmósfera que no guardaba ninguna afinidad con el aire del cielo, sino que se desprendía de los enfermizos árboles, de los muros grises y del silencioso estanque, y un vapor pestilente y místico, apenas visible, opaco, pesado, de un tono plomizo. Sacudí de mi espíritu lo que no podía ser sino un sueño, y examiné con más atención el aspecto real del edificio. Su rasgo distintivo principal parecía ser el de una excesiva antigüedad. Era grande la decoración producida por los siglos. Menudos hongos recubrían toda la fachada y la tapizaban a partir del techo como una fina tela curiosamente bordada. Pero ciertamente todo aquello no implicaba ningún deterioro fuera de lo común. Ninguna parte de mampostería se había desprendido, y parecía existir una contradicción extraña entre la consistencia general intacta de todas las partes y el estado particular de las piedras desmenuzadas, lo que me recordaba mucho a la especiosa integridad de las antiguas maderas labradas que se han podrido durante largos años en una olvidada cueva, sin contacto con el soplo del aire exterior, abstracción hecha desde este indicio de rutina extensiva. El edificio no presentaba ningún síntoma de inestabilidad. ¿Acaso la mirada de un observador escrupuloso hubiera descubierto una grieta apenas visible, que extendiéndose desde el tejado de la fachada, bajaba en zigzag por el muro e iba a perderse en las tétricas aguas del estanque? En tanto que observaba estas cosas, seguí a caballo un corto terraplén hasta la casa. Un lacayo que esperaba cogió mi caballo y yo entré por el arco gótico del vestíbulo. Un criado de furtivo andar me condujo en silencio, desde allí a través de muchos corredores intrincados y oscuros hacia el estudio de su amo. Muchas de las cosas que encontré en el camino contribuyeron, ignoro por qué, a exaltar aquellas vagas sensaciones de que ya hablé antes. Los objetos que me rodeaban, las molduras de los techos, los tapices sombríos de las paredes, la negrura del ébano de los pisos y los fantasmagóricos trofeos de armas que tintineaban a mi paso. Esas cosas muy
conocidas de mí, a las cuales estaba acostumbrado desde mi infancia, y aunque no dudaba en reconocerlas como familiares, me sorprendió lo insólitas que eran las fantasías de aquellas imágenes ordinarias despertaban en mí. En una de las escaleras me topé con el médico de la familia. Pensé que su semblante mostraba una expresión que era una mezcla de baja astucia y de perplejidad. Me saludó con azoramiento y pasó. El criado abrió entonces una puerta que me introdujo a la presencia de su señor. La habitación en que me encontraba era muy amplia y alta. Las ventanas largas, estrechas y ojivales se abrían a tanta distancia del negro piso de roble que eran inalcanzables en absoluto desde dentro. Unos débiles rayos de roja luz se abrían paso a través de los cristales enrejados y permitían diferenciar suficientemente los principales objetos que hallaban en torno. Empero, la mirada se fatigaba en vano por no alcanzar los rincones más lejanos de la estancia o los entrantes del techo abovedado y con artesones. Oscuros tapices colgaban de las paredes. El mobiliario general era excesivo, incómodo, antiguo y deslúcido. Muchos libros e instrumentos musicales se veían esparcidos en torno, pero no lograban comunicarle ninguna vitalidad a la escena. Sentía yo que respiraba una atmósfera penosa, y todo aquello estaba penetrado por un aire de severa, profunda e irremediable melancolía. Cuando entré, Usher se levantó de un sofá sobre el cual se hallaba tendido por completo, y me saludó con una calurosa viveza que mucho se asemejaba, fue mi primer pensamiento, a una exagerada cordialidad, al obligado esfuerzo de un hombre del mundo en huye. Con todo, una ojeada lanzada a su rostro me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante unos instantes, en tanto que él callaba, lo observé con un sentimiento, mitad de compasión y mitad de espanto. Ciertamente, jamás hombre alguno había cambiado de una manera tan tremenda en tan breve tiempo como Roderick Usher. A duras penas pude yo mismo llegar a persuadirme de que eran los mismos el hombre que estaba frente a mí y el compañero de mis primeros años. Con todo el carácter de su fisonomía siempre había sido notable. Un cutis cadavérico, ojos grandes, líquidos y luminosos sobre toda su comparación. Labios finos, muy pálidos, pero de una curva sobremanera bella. Nariz de un delicado tipo hebreo, pero de anchura desacostumbrada en semejante forma. Barbilla moldeada con finura y cuya falta de prominencia indicaba falta de carácter. Cabello que parecía tela de araña por su suave tenuidad. Todos estos rasgos, unidos a un desarrollo frontal excesivo, constituían en conjunto una fisionomía que no era fácil de olvidar. Y al presente, la simple exageración del tono predominante de aquellas facciones y la expresión que mostraban me hacían ver un cambio tal que dudaba yo de la persona con quien estaba hablando. La espectral palidez de la piel y el brillo ahora milagroso de los ojos me sobrecogían por sobre todas las cosas, y hasta me aterraban. Además, había dejado crecer su sedoso cabello descuidadamente, y como aquella textura de telaraña flotaba más que caía en torno de la cara, no pedía yo ni esforzándome relacionar aquella expresión arabesca con ninguna idea de simple humanidad. En principio me chocó cierta incoherencia, cierta contradicción en las maneras de mi amigo. Más pronto puse en claro que aquello se debía a una serie de pequeños y fútiles esfuerzos por vencer un asolamiento habitual y una excesiva agitación nerviosa. Estaba yo preparado para algo de este género, no solo por su carta, sino también por ciertos rasgos que recordaba yo de su infancia, y por conclusiones deducidas de su rara conformación física y de su temperamento. Sus actos eran alternativamente vivos e indolentes. Su voz cambiaba rápidamente de una indecisión trémula, cuando el espíritu vital parecía enteramente ausente, a esa especie de concisión enérgica, a esa enunciación abrupta, pesada, lenta, una enunciación hueca, a esa habla gutural plúmbea, tersamente modulada y equilibrada que puede observarse en el borracho perdido o en el incorregible fumador de opio durante los periodos de su más intensa excitación. Así como me habló del objeto de mi visita, de su ardiente deseo de verme y de la alegría que esperaba de mí. Durante largo tiempo habló de lo que pensaba acerca del carácter de su enfermedad.
Era, dijo, un mal constitucional, de familia, para el cual deseaba encontrar remedio. Una simple afección nerviosa, añadió luego, que, a no dudar, desaparecería pronto. Dicho mal se ponía de manifiesto en una multitud de sensaciones extranaturales. Algunas de ellas, en tanto me las describía, me interesaron y me confundieron, aunque quizás el tono y los gestos de su relato influyeron bastante en ello. Sufría vivamente de una agudeza mórbida de los sentidos. Tan solo toleraba los alimentos más insípidos. Solo podía usar prendas de determinado tejido. Los aromas de todas las flores le producían sofocaciones. La luz, incluso débil, atormentaba sus ojos. Solo unos cuantos sonidos peculiares de instrumentos de cuerda no le inspiraban horror. Vi que era esclavo forzoso de una especie de terror anómalo. Moriré, dijo. Es preciso que muera de esta deplorable locura. Así y no de otra manera moriré. Temo los acontecimientos futuros, no por sí mismos, sino por sus consecuencias. Me estremezco al pensar en cualquier cosa, al pensar en cualquier trivial incidente, que puedan actuar sobre esta insoportable agitación de mi alma. No tengo verdaderamente horror al peligro, excepto en el efecto positivo, el terror. En este estado de excitación, en este estado deplorable, presiento que tarde o temprano llegará el momento en que me abandonarán a la vez la vida y la razón, en alguna lucha con el horroroso fantasma, con el miedo. Supe también a intervalos y por confidencias interrumpidas y ambiguas otra particularidad de su situación moral. Se sentía encadenado por ciertas supersticiones ligadas a la mansión que habitaba, de la que no se había atrevido a salir nunca desde hacía muchos años, y relativas a una influencia cuya supuesta fuerza describía con palabras demasiado sombrías para repetirlas aquí. Una influencia que algunas particularidades en la forma misma de la naturaleza de la mansión habían impreso en su espíritu, a fuerza de soportarlas durante largo tiempo, decía, un efecto de lo físico de los muros grises, de las torrecillas y del estanque negruzco, donde se reflejaba toda la construcción, había a la larga creado sobre lo moral de su existencia. Admitía, no obstante, aunque con vacilaciones, que mucha parte de la peculiar melancolía que lo afligía podía atribuirse a un origen más natural y mucho más palpable, a la enfermedad cruel y ya antigua, a la muerte, en fin, evidentemente cercana, de una hermana tiernamente amada, su sola compañera desde hacía largos años, su última y sola parienta en la tierra. Su fallecimiento, dijo él con una amargura que no olvidaré nunca, me dejará a mí, el desesperanzado, el débil, como el último de la antigua raza de los Usher. En tanto que hablaba, Lady Madeline, así se llamaba ella, pasó por un lugar apartado de la habitación y desapareció sin fijarse en mi presencia. La miré con enorme asombro en el que se mezclaba cierto terror, pero no pareció imposible darme cuenta de mis propios sentimientos. Me oprimía una sensación de estupor mientras mis ojos seguían sus pasos que se alejaban. Cuando al cabo se cerró una puerta tras ella, mi mirada buscó instintiva y curiosamente el rostro de su hermano, pero él se había cubierto el rostro con las manos, y no pude ver sino una palidez más que ordinaria que se había extendido sobre sus desencarnados dedos, a través de los cuales se filtraba una lluvia de apasionadas lágrimas. Durante largo tiempo, la enfermedad de Lady Madeline había desconcertado a la ciencia de los médicos. El singular diagnóstico se componía de una apatía constante, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque pasajeros, ataques de carácter casi cataléptico. Hasta esos momentos había soportado con firmeza la pesadumbre de su enfermedad, y no se había resignado aún a ponerse en cama, pero al caer la tarde de mi llegada a casa, cedió, como su hermano me lo contó en la noche, con una agitación inexpresable, al poder aplastante del mal, y supe que la ojeada que le había dado sería probablemente la última, y que ya nunca más vería a aquella dama, viva al menos. Durante unos cuantos días que siguieron, ni Usher ni yo pronunciamos su nombre. Durante este periodo hice cuanto esfuerzo me fue posible para aligerar la melancolía de mi amigo. Pintamos y leímos juntos, o bien, como en un sueño, escuchaba yo sus extrañas improvisaciones en su elocuente guitarra.
Y de este modo, a medida que una intimidad más y más estrecha me abría más familiarmente las profundidades de su alma, reconocía yo más amargamente la vanidad de todos mis esfuerzos por reanimar su espíritu, cuya negrura, como una propiedad que le fuese inherente, derramaba una irradiación incesante de tinieblas sobre todos los objetos del universo físico y moral. Guardaré siempre el recuerdo de muchas horas solemnes que pasé solo con el dueño de la casa Usher, pero trataría en vano de definir el carácter exacto de los estudios o de las ocupaciones en que me complicaba o cuyo camino me mostraba. Un idealismo ardiente, excesivo y mórbido proyectaba su luz sulfurosa sobre todas las cosas. Sus largas y fúnebres improvisaciones resonaban eternamente en mis oídos. Entre otras cosas, recuerdo dolorosamente una cierta paráfrasis rara, una versión del aire, ya muy extraño, del último vals de von Weber. En cuanto a las pinturas que elaboraba su laboriosa fantasía y que llegaban pincelada a pincelada a una vaguedad que me daba escalofríos, escalofríos tanto más penetrantes cuanto que temblaba yo sin saber por qué, en cuanto a aquellas pinturas tan vivas para mí que aún persiste su imagen ante mis ojos, trataría yo en vano de extraer de ellas la más mínima parte que pudiera estar contenida en el ámbito de las simples palabras escritas. Por la absoluta simplicidad, por la desnudez de sus dibujos, inmovilizaba y sobrecogía la atención. Si en alguna ocasión algún mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick Usher. A lo menos para mí, en las circunstancias que me rodeaban, se elevaba de las puras abstracciones que el hipocondríaco se ingeniaba para arrojar sobre la tela un terror intenso, irresistible, cuya sombra no sentí nunca al contemplar los sueños refulgantes, sin duda, aunque demasiado concretos, de Fuseli. Podía ser esbozada, aunque apenas, con palabras una de las concepciones fantasmagóricas de mi amigo, en que el espíritu de abstracción no participaba con tanta rigidez. Era un cuadrito que representaba el interior de una cueva o de un subterráneo inmensamente largo, rectangular, con muros bajos, pulidos, blancos, sin ningún ornato, sin ninguna interrupción. Algunos detalles accesorios de la composición servían para hacer comprender que esta galería se encontraba a una profundidad excesiva bajo la superficie de la tierra. No se veía ninguna salida a lo largo de su vasta extensión, ni se divisaba ninguna antorcha o alguna fuente artificial de luz. Sin embargo, rodaba de parte a parte una oleada de rayos intensos bañándolo todo de un esplendor fantástico e incomprensible. Acabo de hablar de ese estado morboso del nivel auditivo que hacían intolerante toda música para el desdichado, con la excepción de ciertos efectos de los instrumentos de cuerda. Eran quizás los estrechos límites a que se había confinado él mismo a tocar la guitarra, los que en gran parte habían dado aquel carácter fantástico a sus interpretaciones, pero en cuanto a la fogosa facilidad de sus improvisaciones, no era posible explicarla de la misma manera. Debían ser, y lo eran, en efecto, en todas las notas lo mismo que en las palabras de sus fogosas fantasías, pues las acompañaba a menudo con improvisaciones verbales rimadas, resultando de ese intenso recogimiento y de aquella concentración de fuerzas mentales que no se manifestaban, como ya lo dije, sino en los casos particulares de la más alta excitación artificial. Me acuerdo con facilidad de las palabras de una de aquellas rapsodias. ¿Acaso me impresionó más fuertemente cuando él me la mostró? Porque en el sentido interior y místico de la obra descubrí por primera vez que Usher tenía plena conciencia de su estado, es decir, que sentía que su sublime razón se tambaleaba en su torno. Aquellos versos titulados El Palacio Encantado eran poco más o menos, sino al pie de la letra, los siguientes. 1. En el más verde de nuestros valles, habitado por benéficos ángeles, bello y majestuoso palacio antaño, un radiante palacio, se levantaba. Era en los dominios del monarca pensamiento. Donde él se levantaba, jamás serafín alguno desplegó el ala sobre ningún edificio la mitad de bello. 2. Banderas amarillas soberbias, doradas, flotaban y ondulaban sobre su remate. Todo esto,
en los viejos y en los muy viejos tiempos, y, a cada dulce brisa que soplaba en aquel grato tiempo, a lo largo de los muros empenachados y pálidos se desprendía un aroma alado. Los viajeros que atravesaban este hermoso valle miraban a través de ventanas luminosas espíritus que se movían armoniosamente a los sones de un laúd bien templado, todo el derredor de un tono, donde sentado un verdadero porfirogénito, rodeado de un Fausto digno de su gloria, se mostraba como señor del reino. 4. Y toda resplandeciente de perlas y rubíes era la puerta del hermosísimo palacio, por la que salían a oleadas y centelleaban incesantemente una turba de ecos cuya grata misión era la de solo cantar, con acentos de exquisita belleza, el talento y la sabiduría de su rey. Pero criaturas malvadas vestidas de luto asaltaron la autoridad del monarca. ¡Ah! Lloremos, porque ya nunca el alba de una mañana brillará sobre él, el desdichado, y el trono de su mansión, la gloria que se empurpuraba y florecía, ya no es sino una historia, recuerdo tenebroso de las viejas edades difuntas. 6. Y ahora los viajeros en este valle, a través de las ventanas rojizas, miran vastas formas moviéndose fantásticamente a los sones de una música discordante, en tanto que, como un arroyuelo pálido y lúgubre, al través de la pálida puerta, una horrenda multitud de alabanza eternamente riendo, pues que ya no puede sonreír. Recuerdo muy bien que las inspiraciones que nacieron de esta balada nos arrojaron en una corriente de ideas, en medio de las cuales se manifestó una opinión de Usher que, cito, no por su novedad, puesto que otros hombres pensaron en la misma manera, sino a la causa de la tenacidad con la que la defendió. Esta opinión, en su forma general, era la de la sensibilidad de todos los seres vegetales, pero en su imaginación trastornada, la idea había tomado un carácter aún más audaz e invadía bajo ciertas condiciones el reino inorgánico. Me faltan palabras para expresar toda la extensión, toda la seriedad, todo el abandono de su convencimiento. Sin embargo, esta creencia se relacionaba, como ya lo sugerí, con las piedras grises de la mansión de sus antepasados. Aquí las condiciones de la sensibilidad estaban cumplidas, según él se imaginaba, por el método que habían presidido la construcción, por la posición respectiva de las piedras, así como por los numerosos hongos que la recubrían y los árboles enfermizos que se alzaban en torno, pero sobre todo por la inmutabilidad de esta disposición y por su desdoblamiento en las aguas dormidas del estanque. La prueba de aquella sensibilidad, decía él, estaba, y yo le oía hablar sobresaltado, en la gradual pero evidente condensación por encima de las aguas, en torno de los muros, de una atmósfera que les era propia. El resultado, añadía, se descubría en aquella influencia muda pero importuna y terrible que desde hacía siglos había, por decirlo así, moldeado los destinos de su familia, y que lo hacía a él tal como yo lo veía ahora, tal como era. Semejantes opiniones no necesitan comentarios y no los haré. Nuestros libros, los libros que desde hacía años constituían gran parte de la existencia espiritual del enfermo, estaban, como bien puede suponerse, en perfecto acuerdo con este carácter de visionario. Analizábamos juntos obras tales como el Bertbert y la Chartreuse de Gresset y el Belphegor de Maquiavelo, las maravillas del cielo y del infierno de Swedenborg, el viaje subterráneo de Nicolás Klim de Holberg. Analizábamos juntos obras tales como el Bertbert y la Chartreuse de Gresset y el Belphegor de Maquiavelo, las maravillas del cielo y del infierno de Swedenborg, el viaje subterráneo de Nicolás Klim de Holberg, la quiromancia de Robert Fludd, de Jean de Dangile y de la Chambre, el viaje por el espacio azul de Tieck y la ciudad del sol de Campanella. Uno de los volúmenes favoritos
era una pequeña edición in octavo del Directorium Inquisitorium del dominico Eimerick Digiorni. Había personajes en Pomponio Mela a propósito de los antiguos sátiros africanos y de los egipanes sobre los cuales soñaba Usher durante horas enteras. No obstante, su principal delicia la encontraba en la atenta lectura de un rarísimo y curioso libro gótico incuarto, el Manual de la Iglesia Olvidada, las Vigiale Morotorum Secundum Corum Ecclesia Maguntiani. Pensaba, a pesar mío, en el extraño rito contenido en este libro y en su influencia probablemente sobre el hipocondríaco, cuando, una noche habiéndome informado bruscamente que Lady Madeline ya no existía, me anunció su intención de conservar el cuerpo durante 15 días, a la espera del entierro definitivo en una de las numerosas criptas situadas bajo los gruesos muros del castillo. La razón profana que daba acerca de aquella singular manera de obrar era una de aquellas razones que yo no me sentía con el derecho de contradecir. Como hermano, me dijo, había optado aquella resolución en consideración al carácter insólito de la enfermedad de la difunta, en razón de una cierta curiosidad inoportuna e indiscreta de parte de los hombres de ciencia, y de la situación alejada del panteón familiar. Confieso que, cuando recordé el siniestro semblante del individuo que había encontrado en la escalera la tarde en la que llegué al castillo, no sentí deseo de oponerme a lo que consideré todo lo más como una precaución muy inocente, sin duda, pero ciertamente muy natural. A ruego de Usher, lo ayudé personalmente en los preparativos de aquella sepultura temporal. Colocamos el cuerpo en el féretro y entre los dos lo llevamos al lugar de su reposo. La cripta en la que lo dejamos había permanecido cerrada durante tanto tiempo que nuestras antorchas, semiapagadas en aquella atmósfera sofocante, no nos permitían ninguna investigación. Era pequeña, húmeda y no dejaba penetrar la luz. Estaba situada a gran profundidad, exactamente abajo de la parte del castillo que correspondía a mi recámara. Probablemente había sido utilizada en los viejos tiempos feudales como mazmorra y en tiempos posteriores como depósito de pólvora o de alguna otra materia fácilmente inflamable, pues una parte del suelo y todas las paredes de un largo vestíbulo que atravesábamos para llegar a ella estaban cuidadosamente revestidas por cobre. La puerta de hierro macizo había sido protegida de la misma manera. Cuando aquel inmenso peso giraba sobre sus goznes, producía un sonido singularmente agudo y discordante. Depositamos nuestro fúnebre fardo sobre unos soportes en aquella región de honor. Apartamos un poco la tapa del féretro, que no estaba aún atornillada, y contemplamos el rostro del cadáver. Llamó desde luego mi atención un parecido chocante entre el hermano y la hermana, y Usher, adivinando probablemente mis pensamientos, murmuró algunas palabras con las que me dio a entender que la difunta y él eran gemelos, y que siempre habían existido entre ellos simpatías de naturaleza casi inexplicable. Nuestras miradas, con todo, no permanecieron durante mucho tiempo fijas sobre la muerta, pues no podíamos contemplarla sin espanto. La enfermedad que había llevado a Lady Madeline a la tumba en la plenitud de su juventud había dejado, como acontece ordinariamente en todas las enfermedades de carácter estrictamente cataléptico, la ironía de una débil coloración en el pecho, y en la cara y en los labios esa sonrisa equívoca y morosa que es tan terrible en la muerte. Colocamos la cubierta en su lugar y la atornillamos, y después de haber asegurado la puerta de hierro, emprendimos de nuevo el camino hacia las habitaciones superiores, que no eran menos melancólicas. Y luego, después de un lapso de varios días llenos de amarga pena, se operó un cambio notable en los síntomas de la enfermedad moral de mi amigo. Sus maneras habituales desaparecieron. Descuidaba y olvidaba sus ocupaciones diarias. Erraba de estancia en estancia con pasos precipitados, desiguales y sin rumbo. La palidez de su rostro había tomado quizá un color aún más espectral, pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo.
Yo ya no escuchaba aquel tono de voz áspero de que usaba antes en ocasiones, y su pronunciación se singularizaba habitualmente por un temblor que se hubiera dicho causado por un extremo terror. Me ocurría a las veces pensar que su espíritu, incesantemente agitado, era torturado por algún secreto sofocante, y que él no se sentía con el valor suficiente para revelarlo. Otras veces me veía obligado a pensar en que se trataba simplemente de las rarezas inexplicables de la demencia, pues lo veía mirar el vacío durante largas horas, en actitud de la más profunda atención, como si escuchase un ruido imaginario. No es de extrañar que me aterrara su estado e incluso que me afectara. Sentía deslizarse dentro de mí, en una gradación lenta pero segura, la extraña influencia de sus supersticiones fantásticas y contagiosas. Fue particularmente una noche, la séptima u octava a partir del día que habíamos depositado a Lady Madeline en la cripta, y ya muy tarde, antes de acostarme, cuando experimenté toda la fuerza de estas sensaciones. El sueño no quería invadirme, las horas pasaban siempre una a una. Me esforzaba en buscar la causa de la agitación nerviosa que me dominaba. Traté de persuadirme de que lo que experimentaba se debía en parte, si no absolutamente, a la influencia trastornadora del melancólico mobiliario de la habitación. Los sombríos tapices desgarrados, que atormentados por las ráfagas de una tormenta que empezaba, se movían de un lado a otro sobre los muros y crujían dolorosamente en torno a los adornos del techo. Pero mis esfuerzos fueron vanos. Un terror incontenible invadió gradualmente todo mi ser, y a la larga una angustia sin motivo, una verdadera pesadilla, pareció apoderarse por completo de mi corazón. Respiré con fuerza, hice un esfuerzo, logré sacudirla e incorporándome sobre las almohadas y hundiéndome ardientemente mi mirada en la espesa oscuridad de la recámara, presté oído. No sabría decir por qué, si no es que fui impelido a ello por una fuerza instintiva, a ciertos sonidos bajos y vagos que partían no sé de dónde, y que llegaban hasta mí a largos intervalos a través de la pausa de la tormenta. Dominado por una sensación intensa de horror, inexplicable e intolerable, me vestí deprisa, pues sentía que no podría dormir en toda la noche, y me esforcé caminando de uno a otro lado de la habitación en salir del estado deplorable en el que había caído. Apenas había así unas cuantas vueltas cuando llamó mi atención un paso leve, ligero, en una escalera. Pronto reconocí que eran los pasos de Usher. Un segundo después llamó suavemente a mi puerta y entró, sosteniendo en las manos una lámpara. Como siempre, su rostro era de una palidez cadavérica, pero había además en sus ojos una especie de insensata hilaridad, y en todas sus maneras una especie de histeria evidentemente contenida. Me espantó su aspecto, pero todo era preferible a la soledad que habían soportado durante tanto tiempo, y acogí su presencia como un alivio. ¿Y usted no ha visto eso? Preguntó bruscamente. Después de unos minutos de silencio, y después de haber mirado en torno suyo con una mirada fija, así pues, ¿no ha visto usted eso? Pues espere, lo verá. Al hablar así, y después de haber protegido cuidadosamente la lámpara que portaba, se precipitó hacia una de las ventanas y la abrió de par en par a la tempestad. Casi nos levantó del suelo la impetuosa furia de la ráfaga. Era en verdad una noche de tormenta terriblemente bella, una noche única y extraña en su horror y en su belleza. Probablemente se había concentrado un remolino en nuestra proximidad, pues había cambios frecuentes y violentos en la dirección del viento, y la excesiva densidad de las nubes, ahora tan bajas que casi pesaban sobre los torreones del castillo, no nos impedían apreciar la velocidad viva con la que acudían las unas contra las otras desde los puntos del horizonte, en vez de perderse en la distancia. Su excesiva densidad no nos impedía contemplar el fenómeno. No obstante, no percibíamos ni la luna ni las estrellas y ningún relámpago proyectaba su fulgor. Pero las superficies inferiores de aquellas vastas masas de vapores agitados y asimismo
todos los objetos terrestres situados en nuestro estrecho horizonte reflejaban la claridad sobrenatural de una exhalación gaseosa que pesaba sobre la casa y la envolvía en una mortaja casi luminosa y distintamente visible. No debe usted ver esto, no debe usted contemplar esto, dije temblando a Usher, y lo arrastré con suave violencia de la ventana y lo llevé hacia el sillón. Estos espectáculos que lo sacan a usted de sí son fenómenos puramente eléctricos y muy comunes, o quizá tengan su funesto origen en los miasmas fétidos del estanque. Cerremos la ventana. El aire está helado y es peligroso para su organismo. Aquí está uno de sus libros favoritos. Leeré y usted escuchará. Así pasaremos juntos esta terrible noche. El antiguo volumen que había tomado en mis manos era el Math Trist de Sir Lancelot Canning, pero lo había llamado el libro favorito de Usher por triste broma. Triste chanza, porque, a la verdad, en su tosca y pobre prolijidad, no era ciertamente un gran alimento para la alta espiritualidad de mi amigo, pero era el único libro que tuve inmediatamente a mano, y abrigué la vaga esperanza de que la agitación que atormentaba al hipocondríaco encontraría cierto alivio, porque la historia de las enfermedades mentales está llena de anomalías de esta clase, en la que exageración misma de las locuras que iba a leerle. A juzgarle por el aire de interés extrañamente tenso con el que escuchaba o fingía escuchar las frases del relato, hubiera podido congratularme del éxito de mi propósito. Había llegado a aquella parte tan conocida de la historia en que Ethelredo, el héroe del libro, habiendo intentado en vano entrar pacíficamente en la morada del ermitaño, se decide a entrar por la fuerza. Aquí, según todos recordarán, el narrador se expresa de esta manera. Y Ethelredo, que por naturaleza era de valeroso corazón, y que ahora, además, sentíase tan fuerte por causa del vino que había bebido, no esperó más para hablar con el ermitaño, cuyo corazón, a la verdad, era propenso a la obstinación y a la malicia, pero, siendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo que se desencadenara la tempestad, levantó por completo su masa y con algunos golpes abrió pronto un camino a través de las maderas de las puertas para su mano enguantada en hierro, y tirando con su mano vigorosamente hacia él, hizo crujir, hundirse y saltar todo en pedazos, de tal modo que el crujido de la madera seca y que sonaba a hueco repercutió de una parte a la otra del bosque. Y al final de esta frase me estremecí e hice una pausa, porque me pareció, aunque pensé luego que engañaba mi excitada imaginación, que de una parte muy alejada de la misma mansión había llegado confusamente a mi oído un ruido que hubiera dicho, por su exacta analogía, que era un eco sofocado, sordo, de aquel ruido real de crujido y de arrancamiento descrito tan cuidadosamente por Sir Lancelot. Era, sin duda, la única coincidencia lo que había atraído mi atención, pues entre el golpeteo de las hojas de las ventanas y todos los ruidos confusos de la tempestad, siempre creciente, el sonido en sí mismo no tenía nada en verdad que pudiera intrigarme o turbarme. Continué la lectura. Pero el buen campeón, Ethelredo, pasando entonces la puerta, se sintió grandemente furioso y maravillado al no ver rastro alguno del malicioso ermitaño, sino en su lugar a un dragón de monstruosa y escamosa apariencia, con lengua de fuego, que estaba de centinela ante un palacio de oro y cuyo suelo era de plata, y sobre el muro aparecía colgado un escudo de bronce brillante con esta leyenda encima, grabada: el que entre aquí vencedor será, el que mate al dragón el escudo ganará. Y Ethelredo levantó su maza y golpeó en la cabeza al dragón, que cayó ante él y exhaló su aliento pestilente con un rugido espantable, áspero y penetrante a la vez, que Ethelredo se vio obligado a taparse los oídos con las manos para resistir aquel terrible estruendo, como jamás había escuchado otro parecido. Aquí hice súbitamente una nueva pausa, esta vez con un sentimiento de violento asombro, pues ya no había duda posible de que había yo oído realmente, en qué dirección me sería imposible adivinarlo, un sonido débil y como lejano, pero áspero, prolongado, singularmente agudo y chirriante, la contrapartida exacta del giro sobrenatural del dragón descrito por el escritor y tal como mi imaginación ya se lo había figurado.
Oprimido como me sentía evidentemente por esta segunda y sumamente extraordinaria coincidencia, oprimido también por 1000 sensaciones contradictorias, entre las cuales dominaban un asombro y un terror extremos, conservé, no obstante, suficiente presencia de ánimo para no excitar con una observación cualquiera la sensibilidad nerviosa de mi amigo. No estaba completamente seguro de que él hubiera escuchado los ruidos descritos, aunque ciertamente se había manifestado una extraña alteración desde hacía unos minutos en su actitud. Desde su posición primera, exactamente frente a mí, poco a poco había hecho girar su silla de manera a encontrarse sentado con el rostro vuelto hacia la puerta de la habitación. Así, solo podía ver yo parte de sus rasgos, aunque noté bien sus labios temblaban como si murmuraran alguna cosa inaudible. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero sabía yo que no estaba dormido. Sus ojos, que yo veía de perfil, estaban muy abiertos y fijos. Por lo demás, el movimiento de su cuerpo contradecía también esta idea, pues se balanceaba de un lado a otro con un movimiento muy suave, pero constante y uniforme. Me di cuenta rápidamente de esto y reanudé la narración de Sir Lancelot, que continuaba de esta manera. Y ahora el buen campeón, habiendo escapado de la terrible furia del dragón, acordándose del escudo de bronce y recordando que el sortilegio había sido roto, apartó el cuerpo del dragón de su camino y avanzó valerosamente sobre el suelo de plata del castillo, hacia el lugar del muro donde estaba el escudo, el cual, en verdad, no esperó a colgarse a él, sino que cayó a sus pies sobre el suelo de plata, con potente y terrible ruido. No bien habían salido las últimas sílabas de mis labios, cuando, como si hubiese caído pesadamente un escudo de bronce en ese mismo momento, sobre la plancha de plata, escuché el eco distinto, profundo, metálico, tintineante, si bien sordo en apariencia. Estaba yo completamente excitado. De un salto me puse de pie, pero Usher no había interrumpido su balanceo regular. Me precipité hacia la silla donde seguía sentado. Sus ojos permanecían fijos ante él y toda su fisionomía estaba tensa por una rigidez como de piedra. Pero cuando le puse la mano sobre el hombro, recorrió todo su ser un violento estremecimiento, una sonrisa malsana asomó sus labios y vi que hablaba en voz muy baja, muy baja. Era un murmullo precipitado e inarticulado, como si no tuviera conciencia de mi presencia. Me incliné hacia él y devoré al fin el horrendo significado de sus palabras. ¿No oye usted? Yo, yo oigo. He oído durante largo tiempo, durante mucho tiempo, durante muchos minutos, durante muchas horas, durante muchos días he oído, pero no me atrevía. Ah, tened piedad de mí, qué miserable e infortunado soy. Pero no me atrevía, no me atreví a hablar. La encerramos viva en su tumba. ¿No le dije a usted que mis sentidos eran extremadamente finos? Le digo a usted ahora que escuché sus primeros y débiles movimientos en el féretro. Los escuché hace ya muchos días, pero no me atrevía, no me atreví a hablar, y ahora, esta noche, he cerledo. ¡Ja, ja! La puerta rota de la ermita, y el grito de agonía del dragón, y el estruendo del escudo, digamos más bien el ruido del féretro al rajarse, y el chirrido de los férreos goznes de su prisión, y su horrenda lucha contra el pasillo abovedado de cobre. Oh, ¿a dónde huir? ¿No estará aquí pronto? ¿No llega para reprocharme mi prisa? ¿Acaso no he escuchado su paso en la escalera? ¿Acaso no oigo el horrible y sordo latir de su corazón? Insensato. Diciendo esto, se puso furiosamente en pie y aulló sus sílabas como si en aquel esfuerzo supremo exhalara el arma. Insensato. Le digo a usted que ella está ahora detrás de la puerta. Y en ese mismo instante, como si la energía sobrehumana de su palabra hubiese adquirido la potencia de un hechizo, las grandes y antiguas hojas de la puerta que Usher señalaba entreabrieron lentamente sus pesadas mandíbulas de ébano,
Era aquello obra de un furioso golpe de viento, pero en el marco de aquella puerta se encontraba entonces la alta figura de Lady Madeline Usher, envuelta en un sudario. Había sangre en su blanco ropaje y toda su demacrada persona mostraba evidentes señales de una horrible lucha. Durante un momento permaneció trémula y vacilante en el umbral. Luego, con un grito apagado y quejumbroso, cayó pesadamente hacia adelante sobre su hermano y en su violenta y definitiva agonía lo arrastró con ella al suelo, muerto, víctima de los terrores que había anticipado. Colmado de horror, huí de aquel aposento y de aquella mansión. La tempestad estaba desencadenada, aun con toda su furia, cuando crucé la vieja avenida. De pronto, una luz extraña se proyectó sobre el camino y me volví para ver de dónde podía salir una luminosidad tan singular, porque no había detrás de mí sino el viejo castillo con todas sus sombras. El resplandor provenía de la luna llena, rojo sangre, que descendía y ahora brillaba vivamente a través de aquella fisura, que antes era apenas visible y que, como ya dije, recorría en zigzag la construcción desde el techo hasta la base. En tanto que yo miraba rápidamente, se ensanchó esa fisura, pasó un furioso torbellino y el disco entero de la luna irrumpió de pronto ante mis ojos. Pareció que la cabeza me daba vueltas cuando vi partirse en dos y desplomarse los poderosos muros. Resonó un ruido prolongado, un tumultuoso estruendo como la voz de mil cataratas, y el estanque profundo y fétido, situado a mis pies, se cerró triste y silenciosamente sobre las ruinas de la casa de Usher. Oh